antigua Grecia, la música, en especial la lira, el poema declamado y su memorización formaban una unidad. La música tenía en realidad vida independiente, pero el poema no se concebía sin música y mantenía una cadencia porque se alternaban sílabas largas y breves de un modo que confería a la recitación un ritmo característico. Había versos que se repetían de manera constante y ayudaban a la memorización, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros, o Zeus, que amontona las nubes. Los eidos tenían un intenso entrenamiento, eran capaces de recitar extensos poemas que memorizaban, pero también improvisaban y luego retomaban el hilo de la narración. Por consiguiente, para los griegos la memoria era fundamental. Y en el mito, Mnemosine, una de las primeras diosas, era diosa de la memoria. Esta se acuesta con Zeus y de ella nacen las 9 musas inspiradoras de las artes, las que a través del aire, a través de la inspiración, penetraban las musas en los humanos elegidos para el arte. Para nosotros, la respiración tiene poco que ver con el arte, pero mantiene la inspiración, mantiene el término inspiración como significado de lucidez repentina creativa. Fueron las musas las que inspiraron a Hesíodo con su voz divina y lo dotaron de la memoria para que pueda declamar el poema. Así nos lo dice Hesíodo en su Teogonía. En otro tiempo, a Hesíodo enseñaron ellas un hermoso canto mientras apacentaba él sus rebaños, y me inspiraron una voz divina, con objeto de que pudiese yo decir las cosas pasadas y futuras, que cantara siempre desde el principio hasta el fin. Hay un hermoso ejemplo de la fusión de la poesía y la música en la tumba funeraria de Seiquilo en el siglo I. Nos dejó una inscripción recordatoria que lucha frente a la finitud de la vida y que dice: soy una imagen de piedra. Seiquilo me pone aquí, donde estaré por siempre, en señal de eterno recuerdo. Y otra inscripción, que es un poema, que es un texto cantado, que está acompañado en su línea superior por una notación musical griega antigua que emplea un sistema de signos alfabéticos que indican al intérprete la altura y duración aproximada de cada uno de los sonidos y de la melodía. La notación musical había existido en Grecia desde el siglo VI a.C., pero se trataba de un conocimiento reservado a los músicos profesionales, a los sacerdotes y filósofos, mientras que la mayor parte de la población aprendía música de oído, o sea, a través de la tradición oral. Gracias a la notación musical griega en piedra, que la conservó, vamos a evocar el poema entonces, este poema musical de la tumba de Seiquilo a su amada. Para la comunidad griega antigua, lo escrito estaba muerto y se lo revivía con la lectura en voz alta. Leer era sinónimo de emitir sonido y animar la lectura, darle vida a la escritura. El epitafio de una estela funeraria de Eubea dice: los saludo, transeúntes, yo descanso muerto aquí abajo. Tú que te acercas, lee quién es el hombre aquí enterrado. Un forastero de Egina de nombre Mnesiteos. Se pide al lector que lea su epitafio en voz alta para que informe de él a oyentes o se escuche a sí mismo y lo evoque. Le pide entonces que lo ponga en su boca y dé vida a la letra escrita. Si no la convierte en sonido, no tiene valor, no cumple lo deseado, no lo revive. En las sociedades antiguas, como hemos visto, la voz y la memoria eran la base de la cultura y permitían una intensa vida emocional e intelectual,
dando relativo valor al escribir y a la escritura como actividad. Los griegos no fueron afectos a los libros o los rollos. El valor estaba en la tradición oral, totalmente contraria a nuestra cultura de la visión y del libro, con lectura sin auditorio, silenciosa y en soledad. Los antiguos autores griegos, romanos, incluso los padres de la Iglesia de principio de la Edad Media, no escribían sus textos tampoco, los dictaban. Eran dictadores, no escritores. Cicerón dice a su amigo que está cansado de dictar su pensamiento y su voz está fatigada. Me he visto obligado, dice, a tomar un paseo para refrescar mi pobre voz. La he dictado paseándome. También en una carta de un romano del siglo II dice: has de saber que mi salud es pobre, pero aún soy capaz de escribir porque mi lengua y las facultades de mi cabeza está intacta. Es decir, se escribía con la lengua, que expresaba el pensamiento, y el dictado fue una práctica extendida en todo el tejido social y en todos los géneros literarios, que persistió durante un largo periodo de la vida intelectual de Occidente. Desde escritores griegos que reciben el dictado de textos de poesía en el siglo V a.C., hasta San Jerónimo en el siglo IV, que nos dice: debo pues preparar mi lengua como un estilo y un cálamo, que son los elementos con los que se escribía, para que el Espíritu Santo escriba por medio de ellos en el corazón de los que escuchen con sus oídos. A mí me toca ofrecer mi lengua como instrumento a Dios y hacer que a través de ese instrumento resuene lo que es suyo. Había escritores, que eran los que escribían realmente, que en general eran esclavos, porque la escritura estaba descalificada. No era un trabajo intelectual, era un trabajo manual, un trabajo hecho con las manos. La creación poética era mucho más importante por utilizar pensamientos para su arte. Un pintor y un escultor usa sus manos. Uno para distribuir la pintura, el otro para tallar madera, piedra o mármol. Pero no alcanzaba entonces el nivel espiritual de la voz y la palabra. Este planteo de inferioridad de la pintura irritaba mucho a Leonardo, y su estética es un verdadero panegírico de la pintura. Nos dice: la excluyen de las artes liberales siendo, como es, verdadera hija de la naturaleza y operando por medio del ojo, que es el más digno de los sentidos. Con el Renacimiento y Leonardo pasamos de valorar la comunicación oral a la comunicación visual. Dice: los escritores no se han percatado de la ciencia de la pintura, pues la obra artística no se traduce en palabras y en su ignorancia le han relegado a un rango inferior. El fin de la pintura es comunicable a todas las generaciones del universo, porque depende de la facultad visual, y las impresiones de la visión pasan al cerebro sin utilizar el oído. Por último, arremete también contra la literatura y la imprenta. La pintura no se copia como se hacen con las producciones literarias, ni se reproducen infinitos hijos como los libros impresos. Solo la pintura se mantiene en su nobleza, honra a su autor, es preciosa y única, y no pare hijos iguales a sí misma. Leonardo se ofusca fundamentalmente contra los filósofos y poetas que tratan despectivamente a la pintura y termina criticando el libro, que pasa a ser el representante futuro del humanismo. Rafael, para la Biblioteca de Julio II en el Vaticano, pinta el fresco La Escuela de Atenas como muestra de la sabiduría antigua. Si comenzamos a ver el cuadro por la izquierda, penetra a la reunión un individuo con un libro. Más abajo, Epicuro está escribiendo. A su costado, Pitágoras está escribiendo mientras un filósofo lo está copiando y su discípulo mantiene su pizarra. Inmediatamente detrás está Hipatia de Alejandría, única mujer en el cuadro, que es filósofa y profesora neoplatónica, famosa por sus contribuciones en matemática, astronomía, álgebra y geometría, y tristemente célebre también por haber sido asesinada por sus ideas. Hacia la izquierda se encuentra Parménides, el filósofo,
Casi en el centro de la escena, hacia abajo, Heráclito, el filósofo, es representado como Miguel Ángel, tanto en facciones como atuendo, y a su vez sobre una base de mármol. Al costado se encuentra Diógenes leyendo. Por encima de Hipatia y manteniendo su propuesta filosófica, Sócrates está sin libro hablándoles a sus oyentes, y en especial a Alejandro Magno en la ficción, ya que su maestro fue Aristóteles. Para Sócrates, la escritura es algo externo, puede servir de recordatorio, pero es inerte, no reacciona el texto si es preguntado, tampoco puede defenderse, no es sabiduría, a lo sumo es información, pero no conocimiento. La verdadera escritura y aprendizaje, dice Sócrates, es cuando la palabra se graba en el alma. La escritura es solo una burda imagen. En su lado derecho están los astrónomos, y entre ellos el autorretrato de Rafael. Rafael también se pinta y, como en todos los autorretratos, mira al espectador. Más arriba se ve a Heródoto con su bastón de ciego. Al lado, alguien apoyado escribiendo. En el centro superior, Platón con su mano indica hacia arriba, hacia el mundo celestial, donde moran las ideas, y lleva el libro de Timeo. Aunque mantenía la influencia socrática en su crítica al libro, nunca dejó de escribir, pero en tono irónico y despectivo lo llamaba anagnostes a Aristóteles, que significa lector, o sea, lector en sentido despectivo casualmente. Platón figura con el rostro de Leonardo, esto como un homenaje de Rafael. Al lado, su discípulo Aristóteles muestra su diferencia con la visión platónica con su mano paralela al suelo y lleva su libro sobre ética. Con él termina ya la discusión sobre el oral y lo escrito. En el futuro coexistirán y valorarán sus diferencias. Un siglo antes de la época de Platón y Aristóteles, se fijó por escrito el texto de la Ilíada y la Odisea. Fue por orden del tirano ateniense Pisístrato, lo que dio lugar a una paradoja. Por un lado, garantizó la supervivencia del poema para las generaciones venideras, pero a la vez causó la muerte o la paulatina muerte de la tradición oral épica que los había conservado y transmitido durante siglos.